y voy a presentaros la película Casino Royale, que bueno, este año se cumple el 70 aniversario de la publicación de la primera novela, Casino Royale precisamente. Entonces, como se cumple el 70 aniversario precisamente este mes, y vamos a presenciar la película Casino Royale, lo que voy a hacer es una pequeña comparación entre la novela y la película. Porque cuando por fin, después de muchísimos años, y gracias a una serie de carambolas empresariales, de cesión de derechos de unos a otros, por fin Eon consiguió los derechos de la última novela que le faltaba de James Bond, que era precisamente la primera, Casino Royale. Y bueno, pues si al principio pensábamos que por fin íbamos a tener, después de dos, más o menos, intentos de Casino Royale, pues por fin íbamos a tener una adaptación fiel de la novela Casino Royale. No. La película es muy diferente de la novela, es una historia completamente diferente. Sí que se mantienen una serie de elementos básicos, obviamente, como son la partida de cartas, como se mantiene, por ejemplo, la trama de derrotar al villano en una partida, la tortura de Bond, los dos asesinatos que Bond consigue para ser agente 00 y la famosa frase final de la novela. Pero aparte de eso, hay muchísimos cambios y adaptaciones. Por ejemplo, la película está totalmente expandida, es decir, antes de llegar a la partida, que es más o menos cuando comienza la propia novela, tenemos toda una serie de secuencias, como pueden ser pues, la escena de Madagascar, toda la escena del aeropuerto, en fin, una serie de secuencias, muchas de ellas de acción, para hacer que la película sea bondiana. Bondiana en el sentido que le entendemos hoy. Es decir, con escenas de acción, con escenas de seducción por parte de Bond, etcétera, etcétera. Cosas que no están en la novela original. Aparte de adaptar la novela original tal cual, hubiera quedado una historia relativamente corta. En cambio, una película de más de 2 horas pues, requiere más expansión en cuanto a secuencias, trama y personajes. Luego también un aspecto importante es el cambio del juego. En la novela original el juego es el baccarat, mientras que en la película es el póker del Texas Hold'em Poker, por ejemplo. Entonces, son dos juegos muy diferentes. Uno es un juego muy ritualizado de casino, en el cual hay pocas cartas. En cambio el póker, pues bueno, primero es más conocido, todo el mundo que más o menos ha visto una película en la que se juega al póker, se sabe más o menos cuáles son las jugadas ganadoras, y además es un juego mucho más psicológico. O sea, a través de otras muchas películas hemos descubierto que hay que calar mucho al adversario, hay que saber descubrirle esos pequeños gestos que delatan tal, en fin, pues eso hace que el juego sea mucho más interesante, el póker, que una simple partida de baccarat, que incluso en las películas de Bond hemos visto como secuencias muy corticas, como, bueno, para presentar a Bond en un casino y demás, ¿no? En cambio el póker tiene como mucho más dramatismo. Luego el personaje de Bond es también completamente diferente de la novela a la película. En la novela Bond es mucho más sofisticado, es decir, él elige del menú que le presentan en el casino, elige los mejores platos. En cambio, Bond es como más brutote en la película, ¿no? Y precisamente Vesper es quien le va suavizando, por ejemplo, con la famosa escena del smoking. Hay smokines y smokines. Él lleva uno, pero ella le da otro a medida. Le ha tomado la medida a Bond. Eso sí, también se mantiene el Vesper, el cóctel de Vesper. Eso sí que aparece también en la novela, aunque aparece también en situaciones diferentes. Otros cambios importantes de la novela a la película son los aliados de Bond, Mathis y Leiter. Mathis cambia completamente, no tiene nada que ver absolutamente en la novela como en la película. En la película es un agente del MI6, mientras que en la novela es un agente secreto francés. Y de hecho no hay ningún cambio de lealtad ni ninguna duda con respecto al personaje. Luego Leiter también hay una relación un tanto distinta entre los dos, ¿no? Aunque sí que se mantiene el apoyo que le presta cuando Bond se queda así sin fondos. Eso es algo que también se mantiene en la novela a la película. Luego más o menos se van manteniendo las incidencias actualizadas. Por ejemplo, en la novela hay una escena en la cual Bond sufre una amenaza con un bastón pistola, aquí se reemplaza con un envenenamiento. Bueno. Luego una cosa curiosa también es que, por ejemplo, en la novela Bond va directamente contra el Chiffre. En la película es Bond quien causa la desdicha de Le Chiffre. Bond causa que Le Chiffre se arruine.
cosa que en la novela no es así. Él se arruina por sus propios medios, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo también muy sutil que aparece en la película. Luego, por supuesto, Le Chiffre, en la novela, pertenece a Smers, mientras que en la película, aunque después hubo una especie de retroconexión y demás, es como un agente independiente. Es un banquero que financia el terrorismo, pero que en principio no pertenece a ninguna organización. Luego ya vimos lo que pasó con Spectre, pero en esta película tal cual es un agente independiente. Y luego está la famosa escena de la tortura de Bond, que esa sí que lo mantuvieron en la película. El ataque a las partes de Bond es el mismo, pero la actuación de Bond es muy diferente en una y en otra. Mientras que en la novela Fleming insiste mucho en que Bond está completamente desamparado, ¿no? Lo único que puede hacer es no hablar. En la película, Bond es superior psicológicamente a Le Chiffre. De hecho, se burla de él. Eso es algo muy diferente de la película a la novela. Y otra cosa que se mantiene, también para los que hayan leído la novela, Le Chiffre acusa a Bond de ser un niñato que juega a indios y vaqueros. O sea, mientras que un auténtico espía lo que hace es infiltrarse, conseguir información, etcétera, etcétera, o sea, digamos, como un trabajo eficaz, acusa a Bond de ser como una especie de aventurero. Pues bueno, en la película también Le Chiffre descubre algo a Bond, y es lo que llama la vista panorámica. Es decir, hay intereses por encima de él, como es conseguir averiguar cómo se financia una red terrorista, y eso Bond lo descubre también. Él ha ido ahí a jugar a derrotarle y tal, pero descubre que hay algo más grande que esa mera partida de cartas. Luego, otro cambio muy importante es Vesper. Vesper en la novela es, bueno, pues un ayudante que le ponen y que luego sirve para que Bond más o menos se recupere físicamente, a pesar de que, bueno, pues luego está la sorpresa final, ¿no? En la película, por supuesto, no. En la película, Vesper es un agente de tesoro con decisión sobre si Bond va a seguir jugando o no, si le va a dar más dinero o no. Es un personaje completamente distinto. Aunque la trama que tiene Vesper detrás es más o menos la misma tanto en la novela como en la película. Pero la presentación y el comportamiento del personaje es muy diferente de una a otra. Y luego también, por supuesto, la famosa frase final se utiliza en contextos muy distintos. La novela se escribe en la Guerra Fría, donde está todo muy claro, blanco-negro, mientras que en la película ya hay cambios más sutiles, ¿no? Como incluso en algunas películas de Bond ya no hay zonas oscuras, ¿no? Todo está a la luz y todo es como más confuso. Entonces, así como en la novela no hay revisión para Vesper, en cambio en la película más o menos hay una cierta comprensión de por qué se ha producido su traición, ¿no? Entonces, pues bueno, no es lo mismo la Guerra Fría, en la que se escribe en la novela, al principio del siglo XXI, en la cual pues, bueno, está ambientada esta película. Son tiempos diferentes y son medios diferentes, una película, una novela, y es lo que vamos a comprobar ahora viendo Casino Royale, por fin.